Hola, hola a todos, bienvenidos a este espacio donde estaremos hablando sobre los cambios de política, aunque también teniendo en cuenta el narcotráfico. Y no nos olvidemos de los sucesos que pasaron a la historia dando un cambio radical a nuestro país. Chicos, ¿qué tal si empezamos con uno de los sucesos que marcó la historia de Colombia, que fue la separación de Panamá? Generó un cambio extremo en el país el 3 de noviembre de 1903. Así es, Dioselin. Y pensar que todo se generó porque Panamá quería construir su canal con ayuda de Estados Unidos. Y como no es de extrañar, Colombia rechazó esta construcción. Pero Majo, no olvidemos que Estados Unidos no le interesó nada y apoyó a los panameños para conseguir su independencia y permitir la construcción del canal. Ese 3 de noviembre Panamá declaró su independencia. Y qué raro que fue reconocido por los Estados Unidos, ¿no? Al día siguiente, es sorprendente cómo esta separación generó problemas políticos y económicos a lo largo de nuestra historia. Gaitán, un tema controversial, un abogado, un político y un líder carismático que se destacó por luchar por los derechos de los trabajadores y de las clases más desfavorecidas de Colombia. Fue ministro de Trabajo y de Educación durante el gobierno de Eduardo Santos y posteriormente se convirtió en el líder del Partido Liberal Colombiano. Pero María, lo bueno nunca dura. Entonces el 9 de abril de 1948, Gaitán fue asesinado en Bogotá, lamentablemente. Mientras caminaba por las calles, su muerte desencadenó la llamada violencia en Colombia, un periodo de enfrentamientos y violencia política que duraría más de una década y dejaría miles de muertos. Y recordemos que hay muchas especulaciones sobre quién ordenó el asesinato de Gaitán y cuáles fueron los motivos detrás de este acto. Algunos creen que fue una conspiración de la élite y los grupos conservadores del país para que Gaitán no llegara al poder y cambiara el estatus. Otros piensan que fue un resultado de una trama comunista que buscaba desestabilizar el país y tomar el control. Pero bueno, chicas, no hay que dejar atrás lo que marcó a los caleños en esta región, llena de salsa y alegría. El 7 de agosto de 1956, un terremoto de magnitud 5,6 sacudió Cali. Raúl, pero también lo peor estaba por venir. Pocos minutos después del terremoto, un incendio comenzó en una tienda cercana a la plaza, una zona muy concurrida. Dioselin, y aunque también varios ciudadanos señalaron que habían sido un accidente afectando varios edificios de su alrededor. Otros, como el general Rojas Pinilla, aseguraron que se trató de un sabotaje político, supuestamente de la oposición. Majo, pero no olvidemos que lo más trágico es que no existían los suficientes recursos para controlar ese incendio que duró días. Y no fue una catástrofe de un solo día, y es que en realidad se me pone la piel chinita cuando pienso en las familias de esas 1.300 personas. Realmente una muerte trágica y un hecho histórico en Colombia. Ahora, ¿por qué no hablar del M-19? Uno de los grupos guerrilleros más importantes en la historia de Colombia. Fue fundado en el año 1974 y jugó un papel fundamental en la lucha armada en Colombia durante más de 2 décadas, chicos. María, pero hay que entender este surgimiento, ¿cierto? Bueno, esto se remontó en la década de 1970 en Colombia. En aquel entonces el país estaba gobernado por una élite conservadora que mantenía el poder desde hace muchos años. Esto desencadenó el descontento social. Era muy alto debido a las desigualdades económicas, la corrupción y la represión política. Fue en este contexto de malestar social que un grupo de estudiantes, activistas, políticos y sindicalistas se unieron para fundar el M-19. El nombre del grupo hacía referencia a la fecha del 19 de abril de 1970, cuando un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia ocupó pacíficamente la sede de Radio Televisión Nacional y logró transmitir un mensaje crítico contra el gobierno colombiano. El objetivo principal del M-19 era luchar para transformar la transformación social y política en Colombia. Para ello optaron por lucha armada como una forma de presión contra el gobierno. En sus primeros años, el M-19 se enfocó en acciones como el secuestro de políticos y empresarios, el robo de bancos y la toma de edificios públicos.
Así es, Raúl. Y uno de los actos más emblemáticos del M-19 fue la toma del Palacio de Justicia en Bogotá en 1985, la cual duró días. Y los guerrilleros mantuvieron de rehenes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a civiles que se encontraban en el lugar. Y el gobierno respondió con una operación militar, la cual terminó con la muerte de los guerrilleros y de varias personas que se encontraban en el edificio. Andrea, pero a lo largo de la historia, el M-19 tuvo altibajos en su lucha armada. En algunos momentos logró captar la atención de la opinión pública con sus acciones, pero en otros perdió fuerza debido a las divisiones internas y a la presión militar por el gobierno. Jocelyn, finalmente en 1990 el M-19 decidió dejar las armas y buscar una solución política a sus demandas. Qué irónico, ¿no? Se unieron a otros grupos guerrilleros para crear el movimiento político Unión Patriótica, que participó en elecciones locales y nacionales en los años siguientes. Sin embargo, la violencia política en Colombia hizo que muchos de sus líderes y militares fueran asesinados por grupos paramilitares en el mismo estado. Realmente el M-19, el surgimiento del M-19 fue muy importante para la historia de Colombia. Entonces, en conclusión y para resumirles un poco, este fue surgido en el año 1974, fue una respuesta a las desigualdades y a la represión política que se vivía en Colombia en aquel entonces. A través de la lucha armada, el M-19 buscó transformar la sociedad y el sistema político. A pesar de los altibajos y las controversias, porque hubo muchísimas, su legado sigue siendo importante. Bueno chicos, sucesos importantes han pasado en la historia de nuestro país, como bien lo mencionamos anteriormente. Ahora, ¿por qué no hablar de la erupción del volcán del Ruiz, que fue también un suceso muy relevante para la historia de Colombia? Y es que el 13 de noviembre de 1985 entró en erupción. Esta provocó una avalancha de lodo, ceniza y rocas que se desplazó por las laderas del volcán a una velocidad de aproximadamente 60 kilómetros por hora. Súper rápido. El material arrasó todo a su paso y eventualmente llegó a la ciudad de Armero, ubicada en el departamento del Tolima. Sí, María. Armero, una ciudad pequeña y humilde, pero tenía una gran importancia histórica y cultural para Colombia. Sin olvidar, era el lugar de nacimiento del famoso cantante de salsa, Joe Arroyo, y el hogar de muchos otros artistas y figuras importantes del país. María, pero lamentablemente cuando la avalancha llegó a Armero, la ciudad fue completamente arrasada. Los edificios y las casas se derrumbaron, los árboles y los postes de electricidad se desplomaron, y las carreteras y los puentes quedaron destrozados. Cientos de personas fueron sepultadas bajo los escombros y la tierra. Un momento muy lamentable. Así es, Jocelyn, y uno de los aspectos más trágicos de la sepultura de Armero fue la pérdida de vidas humanas. Se estima que más de 20.000 personas murieron en esta avalancha, y la mayoría de víctimas fueron mujeres, niños y ancianos que no podían escapar a tiempo. Y muchas de las personas perdieron a sus seres queridos y se quedaron sin hogar y sin pertenencias. Uy, sí, Andrea, el desastre también tuvo un impacto duradero en la región. Las comunidades locales se vieron afectadas por la pérdida de sus hogares y medios de subsistencia. La región de Tolima sufrió daños significativos en su infraestructura y la economía, y la tarea de rescate y recuperación fueron enormes. Raúl, imagínate que la respuesta a esta tragedia, el gobierno colombiano y otros países ofrecieron ayuda y asistencia a las víctimas. Las organizaciones humanitarias y las agencias de ayuda también ofrecieron su ayuda. Pero sin embargo, la reconstrucción de la ciudad de Armero y la región del Tolima aún lleva muchísimo tiempo y esfuerzo. Bueno chicos, en conclusión, la sepultada de Armero es un recordatorio triste y conmovedor de los peligros que enfrenta la humanidad cuando vive cerca de zonas volcánicas, y podemos compararlo con lo que está pasando en la actualidad porque el volcán también está en alerta. Creo que Girardot está en alerta naranja, entonces pues es algo alarmante realmente. El desastre que nos recuerda la importancia de estar preparados y tener los planes de emergencia para proteger a nuestras comunidades y seres queridos. Y se supone que lo que pasó hace muchos años debería también repercutir lo que es ahorita.
realmente no están tomando las medidas de emergencia necesarias para proteger a los ciudadanos que viven en zonas aledañas a lo que fue Armero. También es un recordatorio de resiliencia y la refuerza el espíritu humano en tiempo de crisis. También invitamos al gobierno a que tome conciencia, porque sí, familias están allá, pero es porque no tienen la capacidad económica para poder salir de ese lugar. Entonces invitamos al gobierno a que tome en cuenta esta parte del territorio colombiano. Y no olvidemos que uno de los eventos más trágicos en la historia de nuestro país, que nos dejó una huella imborrable en la memoria de la sociedad colombiana, es el 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando un grupo de guerrilleros del M-19 tomó el Palacio de Justicia de Bogotá, el edificio más emblemático del Poder Judicial colombiano, con el fin de presionar al gobierno en busca de justicia y diálogo político. Lo que comenzó con una toma pacífica se convirtió en una tragedia que dejó más de 100 muertos, incluyendo a magistrados, empleados de la corte, guerrilleros y civiles. Los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y los guerrilleros causaron la muerte de muchas personas inocentes, incluyendo a rehenes que habían sido tomados por los insurgentes. Pero Raúl, esto también se llevó a la respuesta del Palacio de Justicia. El gobierno colombiano, encabezado por el entonces presidente Belisario Betancur, respondió al toma del Palacio de Justicia como una operación militar que duró más de 24 horas. La operación fue intensa y violenta, y se utilizaron tanques y armas pesadas para retomar el edificio. Pero en medio de la operación militar, el edificio fue incendiado, lo que causó la muerte de muchas personas atrapadas en el fuego. La operación fue criticada por muchos, tanto dentro como fuera del país, por su violencia y el uso excesivo de la fuerza. Bueno, y hasta el momento, la toma del Palacio de Justicia sigue siendo uno de los episodios más trágicos y controvertidos de la historia de Colombia. Las familias de las víctimas aún exigen respuesta y justicia, y el país sigue buscando la verdad detrás de lo que realmente sucedió en aquellos 2 días fatídicos. Vamos a hablar de Pablo Escobar, que fue un narcotraficante más infame de la historia, conocido por su brutalidad y su papel en la creencia y expansión del cartel de Medellín. Durante los años 80 y principios de los 90, su organización fue responsable del contrabando de toneladas de cocaína en los Estados Unidos y otros países, generando enormes ganancias que permitieron a Escobar amasar una fortuna personal y convertirse en una figura muy influyente en la política y la sociedad colombiana. Sin embargo, a medida que la presión internacional y las operaciones militares en Colombia se intensificaron, Escobar comenzó a sentir la presión y se dio cuenta de que su tiempo como líder del cartel estaba llegando a su fin. En 1991, después de años de aludir a la captura y esconderse de las autoridades, decidió entregarse. Bueno, y agregando que la historia de la entrega de Escobar es interesante porque es uno de los ejemplos de cómo la política y la negociación pueden ser una herramienta clave y eficaz para resolver conflictos violentos. En lugar de continuar la lucha contra las autoridades y arriesgarse a ser capturado o asesinado, Escobar decidió buscar un acuerdo que le permitiera retirarse de la vida delictiva y proteger a su familia. Bueno, y el proceso de la entrega fue complejo y muy delicado, ya que se involucró a múltiples partes interesadas, incluyendo al gobierno colombiano, las Fuerzas Armadas y la propia organización de Escobar. Finalmente, se llegó a un acuerdo que permitió a Escobar entregarse a las autoridades colombianas, a cambio de ciertas garantías de seguridad para él y su familia. Sin embargo, a pesar de la entrega de Escobar, la violencia continuó en Colombia durante muchos años más. La presencia de los carteles de drogas y grupos armados ilegales aseguró que la lucha contra el narcotráfico y la violencia no se detuviera con la captura de un solo hombre. María, en conclusión, la entrega de Pablo Escobar en 1991 fue un momento importante en la historia del narcotráfico en Colombia y una muestra de cómo la política y la negociación pueden ser herramientas efectivas para resolver un conflicto violento. Si bien la entrega no puso fin a la violencia en Colombia, sí ayudó a reducir la influencia de Escobar y su organización en la sociedad colombiana. Muchísimas gracias por escuchar este podcast y nos veremos en la próxima. Los esperamos en el próximo capítulo.